Saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Por unanimidad, señores, la sentencia del caso Nos condena a 6 años y 3 meses de cárcel a Iñaki Urdangarín y absuelve a la infanta Cristina de 2 delitos fiscales, aunque tendrá que hacer frente, eso sí, a una multa de 265.000 euros. Han sido muchos años de investigación e instrucción, 5 meses de juicio y casi 8 meses para elaborar esta sentencia. En el siguiente reportaje hacemos memoria sobre el inacabado caso Nos, cuyo final, por los recursos, aún está por escribir. 5 meses de juicio y otros 8 más para deliberar. Hay sentencia, pero no es el final. La mayoría de los condenados recurrirá. La sentencia solo alarga la sombra del mayor juicio mediático de los últimos decenios. El asunto más comprometedor para la monarquía española desde su restauración en 1975 ha llegado técnicamente a la última estación. Para algunos, el calvario continúa. Yo creo que el significado que se puede dar desde el punto de vista jurídico al caso Nos es precisamente que todos los españoles estamos sujetos a la ley, que la ley no tiene excepción con ningún tipo de españoles. Yo deseo profundamente, como jurista que soy, que se haga una lectura exclusivamente jurídica del caso Nos. Lo que ha enturbiado el caso Nos es una lectura con una guarnición no jurídica. La lectura no jurídica es la que ya implica el trasfondo institucional, porque inevitablemente no podía ser de otra manera. Salpica, palabra que utilizo deliberadamente, salpica a la institución. Hemos visto que la infanta ha sido absuelta, también la mujer de Torres ha sido absuelta, o es lo que sabemos. Y esto se produce porque finalmente, y de momento al no ser firme, se ha entendido que su participación en estos delitos, en los delitos cometidos, ha sido a título lucrativo. La Casa Real se pronunció nada más conocida la sentencia. Máximo respeto a la independencia de la justicia. Miquel Roca, abogado defensor de la infanta, reflexionaba sobre el procesamiento de Cristina de Borbón. Si se creía en la justicia cuando se hacía sentar en el banquillo de la infanta, creo que los ciudadanos podrán creer en la justicia cuando la absuelven. Declaro concluso el presente juicio oral y visto para sentencia. Pueden desalojar la sala. Diferencias de criterio entre las 3 magistradas encargadas de enjuiciar el caso Nos han supuesto un retraso en la elaboración de la sentencia. A esta circunstancia hay que unir las complicaciones propias del caso: 76.000 folios de sumario y 363 testigos. Informe Semanal ha consultado a destacados juristas desde el comienzo del juicio del caso Nos. En este caso, por la implicación que pueda tener una infanta, pues se le está dando la importancia que se le da, pero en sí mismo es un caso, yo diría que bastante sencillo. No hay más diferencia con otros casos que la referida a las personas que están implicadas. Las acusaciones en el caso Nos trataron de demostrar el desvío de 5,5 millones de euros a las sociedades de Iñaki Urdangarín y Diego Torres. La infanta Cristina se sentó en el banquillo a instancias de la acusación popular, el pseudo sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, está acusado de extorsión, organización criminal y fraude, entre otros delitos, y que salió de la cárcel con fianza el pasado 22 de diciembre. Bien, doña Cristina de Borbón, acceda por favor a la mesa central. ¿Quién tomaba las decisiones en la mercantil Aizón? Mi marido era administrador y tomaba las decisiones siempre. Cristina de Borbón tuvo que responder ante el tribunal como cooperadora necesaria en 2 delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido, referidos a las declaraciones de la renta de los años 2007 y 2008. Los temas económicos siempre los he llevado yo, hemos tenido una división de funciones muy clara. Ella, aparte de realizar su trabajo, pues tenía que atender una agenda institucional. La investigación del caso Nos duró más de 5 años.
Con la nueva ley de enjuiciamiento criminal modificada hace unos meses sería imposible que pasase ese plazo de 18 meses, que sería el máximo de duración de una instrucción en un procedimiento penal en España. La instrucción de este procedimiento penal ha tenido algunas singularidades, y vengo a decir inevitables por la condición precisamente de la infanta Cristina. Ha tenido, por ejemplo, el juez que ha actuado, a mi entender, en general correctamente, el juez gastó un año en investigar exhaustivamente a la infanta. No le puedo anunciar nada. Señores, perdonen y muchas gracias. A este respecto, la instrucción del caso Noos ha sido de forma indirecta paradigma de lo que se debe cambiar. El Ministerio de Justicia prevé presentar este año 2017 una de las reformas de mayor calado de los últimos años: dar a los fiscales la investigación de las causas penales en lugar de los jueces de instrucción. El juez de instrucción, por definición, no puede ser imparcial, tiene que ser parte acusadora y juez a la vez, una figura imposible, una especie de centauro que acabará superando la legislación española, porque nació en el siglo XIX y tenía que haber muerto ya, imitando también a otros países de la Unión Europea donde quien instruye es el fiscal. Pero, en fin, si hubiera sido el juez de instrucción un juez de garantías en una instrucción penal y no tuviese interés acusatorio, yo creo que tendría que haberse plegado a los argumentos del Ministerio Fiscal y no seguir la pauta de la acusación popular. El enfrentamiento entre el juez y el fiscal marcó el final del caso Noos. A la primera imputación del juez José Castro a la infanta, el fiscal Pedro Rac respondió que el magistrado se basaba en indicios equívocos e inocuos y en sospechas personales. De hecho, la audiencia de Palma echó por tierra esta primera imputación. El momento más caliente se produjo cuando el juez imputó de nuevo y de manera formal a la infanta, decisión recurrida por la Fiscalía. Mientras el fiscal Orrac era acusado de seguir dictados políticos, el juez Castro disputaba la batalla mediática como ariete contra la corrupción. En esta pugna, Manos Limpias no quiso quedarse atrás. Lo que ha sucedido aquí es que la defensa de la infanta ha solicitado que Manos Limpias sea condenado en costas porque ha advertido temeridad en la forma en la que Manos Limpias ha llevado adelante este procedimiento. Y es por eso que se produce esta condena en costas. Esta condena, que todavía, como digo, no es firme, que puede modificarse. Del caso no os han interesado los nombres propios. De la sentencia, los fundamentos, el porqué de las condenas. La gravedad de las penas ya implica un cierto riesgo, con lo cual creo que se deben adoptar, o al menos intentar que se adopten las medidas necesarias para minimizar este riesgo de fuga. A principios de la semana que viene, el fiscal concretará las medidas. En definitiva, si pide o no el ingreso en prisión de Urdangarín y Torres. El abogado de Iñaki Urdangarín considera que su defendido no tiene que ir a la cárcel. No habría por qué. Además, piensen, por ejemplo, que todos los delitos tienen penas inferiores a 3 años. Si el tribunal así lo dispone, pues se producirá el ingreso en prisión, y si no lo dispone, pues esto se extenderá a la espera de que tengamos una sentencia, o que la sentencia sea firme, en este caso por parte del Tribunal Supremo. A la espera del resultado de los eventuales recursos, los condenados deberán hacer frente a las consecuencias económicas de la sentencia. Tendrán que devolver el dinero ilícitamente obtenido, por una parte, más los daños y perjuicios que hayan sufrido pues los sujetos pasivos de ese delito. En el caso de la Hacienda Pública, tendrá que aportar como responsabilidad civil todo el dinero que tendría que haber pagado en los ejercicios fiscales correspondientes y que no pagaron, sumando los intereses de demora. Yo creo, y esto es una opinión que tiene una larga tradición dentro de la filosofía del derecho penal, creo que hay penas naturales que deben ser descontadas de la pena legal verdaderamente impuesta. En ese sentido, me parece que el juicio paralelo, en tanto
como dije antes, genera un sufrimiento especial en las personas que están sometidas a él. No digamos estamos en contra, estamos a favor, sino simplemente acatemos, aceptemos aquello que dice un tribunal, como es un médico en la medicina. La suerte está echada para los absueltos, alea y acta est. Los condenados tendrán la oportunidad de tirar de nuevo los dados y esperar el resultado de sus recursos. El caso Noos queda visto para otra sentencia, la de la historia judicial española.